Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta nueva lección de su materia Comunicación 1. Espero en el Señor que hasta ahora hayan estado aprendiendo lo necesario para poder servir a nuestro Señor como Él se lo merece. En esta ocasión estaremos hablando sobre el lenguaje oral. Como habíamos visto al inicio de esta clase, el lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano de expresarse. En esta ocasión estaremos viendo el lenguaje oral, que es la facilidad que tienen los seres humanos de comunicarse. El lenguaje oral requiere de inteligencia. Tal como sabemos, los únicos que somos capaces de comunicarnos por medio de palabras y de una manera adecuada y completa somos los seres humanos. Esto es porque poseemos inteligencia. Además, poseemos memoria lingüística, es decir, conocemos palabras que a medida que las vamos necesitando nos son útiles para poder entonces entablar o establecer una comunicación, ya sea oral o escrita. El creyente, sobre todo, debe tener una forma de comunicación adecuada, en el sentido de que su sí debe ser sí y su no, no, tal como lo establece la palabra en Mateo 5:37. Además de eso, también nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:6, que nuestras palabras deben ser con gracia y sazonadas con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada quien. Es decir, los creyentes debemos hablar, debemos conversar como conviene. Y esto tiene que ver tanto con el contenido, es decir, las palabras, y aún con la forma en que vamos a expresar estas verdades o estas palabras. Por ende, es necesario que conozcamos algunos aspectos importantes de la comunicación oral. A diferencia del lenguaje escrito, el lenguaje oral es un lenguaje más perecedero. El lenguaje oral solamente queda en la mente de las personas y la mente de las personas tiende a olvidar y tiende incluso en algunas ocasiones a transformar este mensaje. A esta transformación del mensaje a través del tiempo se le conoce como tradición oral. La tradición oral es algo que se dice de un acontecimiento del cual se ha ido pasando de oído a oído a medida que van pasando generaciones. Dentro del lenguaje oral podemos encontrar la lectura, la oratoria, el diálogo, las conversaciones y conferencias. Y para este lenguaje, al igual que para cualquier otro tipo de comunicación, es necesario tener un emisor, un receptor y un mensaje. Pero a diferencia del lenguaje escrito, en el caso del lenguaje oral, el emisor y el receptor deben estar de manera simultánea en el lugar, a menos que se esté dando una comunicación oral grabada, como es este caso. Y esto es posible gracias a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Esta también es una facilidad, es una manera de poder preservar el lenguaje oral y hacer que la tradición oral sea aún más segura, es decir, que posea menos cambios a través del tiempo. Hay un elemento que es esencial, un ingrediente que es indispensable, y este ingrediente es la voz. La voz posee una intensidad. Esta intensidad puede ser potente, es decir, fuerte, que puede llegar a amplios escenarios, intermedia, que puede llegar a un escenario un poco más reducido que la voz potente, y baja, que es la que se utiliza en las conversaciones, la que se usa para hablar con personas que están cercanas a nosotros. La voz, además, posee una altura o extensión, y esta altura o extensión puede ser grave o aguda. Cuando hablamos de una voz aguda, estamos hablando de cuando la voz está utilizando notas altas. Esto podría ser utilizado en el canto, pero también en las conversaciones. Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta, la voz se agudiza. Cuando contestamos una pregunta, la voz entonces se vuelve grave, es decir, más baja. Además, también la voz tiene una duración, y esto va a depender de qué tan corta o tan largas sean las palabras.
La voz también posee un timbre y el timbre de voz va a variar de acuerdo al sexo, a la edad y algunos otros factores que influyen en las personas. El timbre de voz nos posibilita identificar a una persona, es decir, al escuchar un timbre de voz podemos decir quién es que está emitiendo ese sonido, quién es que posee ese timbre de voz. Hay algunos factores que, además de los ya mencionados, que debemos considerar con relación a nuestra voz y con relación a nuestro lenguaje oral, y es que para expresarnos de manera oral debemos tener fluidez, y la fluidez se refiere a la velocidad con que se expresan cada una de las palabras. Esto debe ser no tan rápido que sea inentendible lo que se quiere comunicar y no tan lento que llegue a aburrir a las personas que están escuchando. También es necesario tener una dicción apropiada, y la dicción se refiere a la forma de pronunciar cada una de las palabras, a la pronunciación correcta de cada una de las palabras. La entonación va a depender de las partes en las cuales el orador quiera enfatizar. Tal como habíamos mencionado antes, algunas formas en las cuales se puede llevar a cabo la comunicación oral, tenemos dentro de estas la lectura. La lectura se refiere al proceso de percibir y comprender la escritura. Esto puede hacerse de varias formas, ya sea mediante la vista, la escucha o el tacto. Pero en esta ocasión que estamos hablando del lenguaje oral, solamente abarcaremos la lectura oral o decorativa. Y a esta se le puede llamar lectura decorativa de acuerdo a las inflexiones de la voz que pueden utilizarse en la misma. Existen 3 tipos básicos de lecturas, y estos son: lectura literal, es la que solamente el lector se enfoca en ver lo que dice el texto y pronunciarlo de manera audible. También está la lectura inferencial, que es una lectura en la que se requiere de un previo conocimiento del tema del cual se está leyendo, para entonces dar algunos aportes a los escuchas. Y la lectura crítica es la lectura en la que el lector, valga la redundancia, aporta su punto de vista con relación a lo que está leyendo, ya sea una contrariedad o un acuerdo con lo que se está comunicando al escucha. Además, la comunicación oral también cuenta con la conversación. La conversación es una necesidad base para la comunicación. Su finalidad es intercambiar información de una persona y otra. Esta también consta de un emisor o varios emisores, varios receptores y un mensaje. La comunicación posee una estructura lógica y esta se organiza de la siguiente manera: apertura, cuerpo de la conversación, conclusión y terminación. La conclusión es donde se termina el intercambio de las ideas, y la terminación es el momento en que los interlocutores se despiden. La conversación no necesariamente debe estar previamente elaborada o previamente estructurada, y puede darse de manera informal sin ningún inconveniente. De hecho, esta es la forma más frecuente de conversación, la que surge de manera informal. La conversación es el modo más frecuente y necesario de comunicación oral que existe. Y es que la conversación es un modo que utilizamos para poder interactuar los unos con los otros, y es parte esencial de la convivencia. Además, también en la comunicación oral existe el diálogo. Este es un tipo de conversación un poco más estructurado y que en muchas ocasiones necesita de una previa planificación. Los diálogos, por ejemplo, se utilizan en las obras de teatro, en los programas de televisión
y son conversaciones previamente estructuradas, muchas veces de manera escrita, que luego pasan a ser de manera oral. El diálogo es una manera de comunicación verbal en la que se comunican dos o más personas intercambiando información de manera alternada. Además, también podemos hablar acerca de la entrevista. La entrevista es una conversación que se lleva a cabo con la finalidad de interrogar a alguien sobre un asunto determinado. Podemos entrevistar a personas que queremos contratar en algún trabajo, a algunos nuevos miembros de una iglesia o para que formen parte de la membresía de una iglesia. Y también podemos hacer uso de una entrevista para iniciar un trabajo de consejería eclesial. Por eso es importante tomar en consideración algunos aspectos de la entrevista para poder utilizarlos, sobre todo en este último mencionado. Es bueno acotar que en una entrevista el entrevistador solamente está para hacer preguntas y escuchar las respuestas del que está siendo entrevistado. El entrevistador debe ser una persona que esté previamente preparada para este tipo de cosas. Las entrevistas deben hacerse en un ambiente cálido y no en un ambiente de rechazo, mortificación o inhibiciones. El lenguaje del entrevistador debe ser un lenguaje claro y sencillo, de modo que quien está siendo entrevistado pueda entenderlo y pueda dar respuestas que sean mucho más adecuadas y que sirvan de más claridad al proceso. El entrevistador también debe guardar su postura frente a las declaraciones que esté proveyendo quien está siendo entrevistado. Y además debe tener calidad de buena escucha, es decir, debe tener una buena capacidad para escuchar a las personas. Mientras que el que está siendo entrevistado debe responder con sinceridad, debe contestar con tranquilidad y seguridad. Y si es necesario, debe opinar con sagacidad y convicción. Por último, en esta ocasión vamos a hablar sobre las conferencias o la conferencia. Una conferencia es una disertación singular. Es una ocasión en la cual una o varias personas se expresan en público hacia un auditorio. En estas ocasiones se expone un material previamente estructurado. En una conferencia se procura informar, explicar, persuadir y motivar a la reflexión y a la acción. Es necesario considerar el expositor, el auditorio, el contenido de la conferencia y su diagramación. También el desarrollo y las circunstancias en que se va a llevar a cabo esta conferencia. En una conferencia, la comunicación es de un solo sentido. Por lo general, solamente el conferencista, el expositor, es quien habla al auditorio. El expositor debe tener dominio del tema, debe generar interés al auditorio sobre el tema que está tratando, debe usar un lenguaje concreto y apropiado, no muy alto ni muy bajo para el auditorio a quien se está comunicando. Debe comunicar bien las ideas, debe manejar también su tiempo. Por lo general, las conferencias son dirigidas a jóvenes, adolescentes y adultos, y el tiempo recomendado para una conferencia o para la intervención de un expositor en una conferencia es de 45 minutos a 1 hora. Esto porque la capacidad o el índice máximo de atención que posee tanto un adolescente como un adulto es de 20 minutos. Un adulto es capaz de elegir renovar su atención en un mismo objetivo. Es por esto que es permitido extender la exposición aún hasta 45 minutos o 1 hora, pero no se debe abusar de esta capacidad, puesto que si una exposición excede este tiempo,
de 1 hora podría llegar a ser aburrido o monótono. Para que las personas que están siendo parte del auditorio en una conferencia no se encuentren aburridos o no lleguen a perder la atención de se podría hacer uso de materiales como imágenes, sonidos, videos e incluso secciones de preguntas y respuestas. Además, en una conferencia también podrían haber entretiempos entre una exposición y otra, y para estos podrían hacerse también secciones de preguntas donde se va a evaluar el aprendizaje de las personas que son parte del auditorio, así como la capacidad que ha tenido el conferencista de comunicar el mensaje que se quería comunicar al auditorio, ya sea en una conferencia, un diálogo o una conversación cotidiana cualquiera. Siempre debemos considerar la oportunidad de dar gloria al único que la merece. Y es por esto que siempre debemos tomar en consideración lo que ya hemos visto que nos dice la palabra de cómo debe ser nuestro hablar, con gracia y sazonado con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada cual. Bien, queridísimos hermanos, hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que hayan podido aprender bastante y que cada uno de estos conocimientos puedan ser puestos en prácticas a la hora de servir al Señor, para que por sobre todo su nombre sea glorificado. Dios les bendiga.